Lo siento por eso, porque teníamos otras cosas de las que íbamos a hablar. Oh, de acuerdo. Sí, la MI6. Permítame hacer esta pregunta. Se ha dicho que la CIA es una creación de Wall Street, ¿verdad? He escuchado eso. Está directamente relacionada con Wall Street, creada por Wall Street. Y si miras la CIA, sabes, tiene la historia de ser como el tipo de Harvard, los liberales de cuello abotonado, de cuello abotonado que se creen más listos que todos, ¿verdad? Muy obstinados, muy independientes, pero no independientes de Wall Street. ¿Dónde encaja el MI6? ¿Son una creación de la City de Londres? ¿Son algo similar? ¿Surgieron de la nada? ¿Cuál es el trasfondo que conoces del MI6? Bueno, si miras la historia, los líderes del MI6 provienen de las escuelas privadas de Oxford, Cambridge. Algunos de ellos llegan a través, o sea, del ámbito militar, pero la mayoría en realidad es a través de los servicios de inteligencia. Y los servicios de inteligencia están estrechamente ligados a Oxford y Cambridge, o lo que a veces se llama Oxbridge. Y es aquí donde aprenden sobre encriptación y ellos se dedican a estudiar las culturas de las personas. El Instituto Tavistock, por ejemplo. Debería haber mencionado esto antes. El director del Instituto Tavistock en la década de 1960 estaba colaborando con Gene Sharp en esta particular idea de las revoluciones de color. Y él dijo, puedes conseguir que un enjambre de adolescentes salga a la calle y proporcione la base para una intervención. Y Tavistock es uno de los institutos que fue famoso por sus estudios culturales y por la elaboración de perfiles. Ellos traían gente, ¿no? Tenían, por ejemplo, idiomas, culturas lingüísticas. ¿Cómo se entiende una cultura desde dentro? Bueno, ayuda a tener personas que hablen el idioma y ayuda a tener nativos. Y así, Oxford era un lugar donde venía esta gente y entre Tavistock y algunas de las otras instituciones, ellos terminarían, de hecho, encabezando diferentes unidades. Por ejemplo, un hombre conocido como Intrepid, quien fue el jefe del servicio secreto británico durante la Segunda Guerra Mundial y que pasó una cantidad considerable de tiempo en la Casa Blanca junto a Franklin Roosevelt. Él también estuvo implicado en el proceso de seleccionar a las personas que eventualmente ocuparían los puestos de liderazgo en la CIA. Ahora Roosevelt tenía a Bill Donovan como su hombre en la OSS, la persona que se convirtió en el primer director de la CIA. Donovan era una figura algo patriótica, pero estaba rodeado de gente de lo que llaman los bufetes de abogados white shoe. ¿Sabes? Los que usan pantalones blancos hasta octubre. Bueno, sabes, la élite de instituciones como Eton, de Yale y de Harvard. Y de ahí es de donde proviene una gran parte de la política exterior. No es ninguna coincidencia que Brzezinski y Kissinger surgieran de esa misma red. ¿Y quién fue su profesor? Él era alguien de Oxford. William Jandel Elliot fue el principal maestro de Kissinger y Brzezinski. Y sabes, Brzezinski y Kissinger forman parte de la llamada escuela realista, que tienen desacuerdos, pero la escuela realista que dice que tienes que tener un equilibrio de poder. Y así, tú no buscas principios, buscas áreas donde puedas llegar a un acuerdo. Y en cierto sentido, LaRouche siempre señaló que lo que estamos tratando con el Imperio Británico es la división entre Locke y Hobbes filosóficamente. Hobbes esencialmente creía que el hombre es una bestia, que el ser humano es una criatura impulsada por deseos impulsivos y puramente hormonales. Es una guerra de todos contra todos. Más tarde, Bentham propuso la idea de que es la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Eso es lo que realmente impulsa a la humanidad. El Pero con ello, Hobbes, sí, o el ello, como lo solían llamar. Sí, sí. Y así Hobbes argumentaba que uno debe tener, es una guerra de todos contra todos. Y necesitas un leviatán, un poder que
esté por encima de él para controlarlo. Ahora bien, Locke fue un poco más astuto. Locke dijo, bueno, tienes que llegar a un acuerdo, tienes que conseguir un contrato social. ¿Pero es un contrato social por principio? No es. Es el arte de concretar acuerdos. Haces una negociación, cedes algo, pero nunca discutes cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, esa que deberíamos promover y tener presente al servir en el gobierno. El objetivo fundamental del gobierno es la única preocupación legítima para cualquier gobierno debería ser la mejora constante de las condiciones de vida de toda la población. Y lo que esto implica es un desarrollo económico de carácter físico. Esa es precisamente la diferencia entre el enfoque alemán y el británico. El alemán clave en todo esto fue Gottfried Wilhelm Leibniz, el reconocido científico, el inventor del cálculo diferencial e integral, el que ayudó a desarrollar el sistema educativo ruso. Estuvo muy involucrado con Pedro el Grande y el surgimiento de San Petersburgo. Y la idea de Leibniz era que el objetivo del gobierno es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y eso fue lo que Franklin incluyó en la Declaración de Independencia. ¿Por qué la felicidad en lugar de la concepción lockeana, como la Constitución de Carolina del Norte, que fue escrita por John Locke? Es vida, libertad y propiedad. La propiedad es la preocupación central en el sistema británico. ¿Y qué es lo que determina la propiedad entonces? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién poseía las fuerzas poderosas para apoderarse de la tierra? Y así en Gran Bretaña existe esta profunda división entre los clásicos, los jovesianos, quienes conciben al ser humano como una bestia salvaje que debe ser sometida y controlada, frente a los lockeanos que afirman, bueno, podemos establecer un contrato legal. Locke fue una de las figuras clave en la fundación del Banco de Inglaterra. Y de ahí es de donde viene mucho de esto en Gran Bretaña, el radicalismo filosófico británico, que básicamente dice que no hay ley natural, no hay verdad superior y en cierto sentido a cada uno lo suyo. Sí, y eso lleva a... Y hay otra parte de eso también, una parte oculta mucho más profunda, y es que en el fondo, cuando se llega al meollo del asunto, incluso esa discusión en lo que respecta a los británicos es un fraude total, se reduce a la pérfida Albión, porque estamos hablando de por qué hacemos las cosas. Estamos intentando poner orden, ellos no están intentando poner orden en absoluto. Aunque digan, bueno, tenemos que tener orden porque, digamos que dices, tenemos que tener orden porque la gente está loca, están por todas partes, así que hacemos esto para traer orden, o sabes, hacemos esto porque vamos a mejorar el mundo y traer felicidad. Ambas son una mentira, estaban robando todo lo que no estaba clavado. Así que llegan a tu país y se ponen a discutir, a tener una discusión filosófica. ¿Por qué estamos yendo a la India? Bueno, vamos a entrar allí porque estos indios andan por todas partes y tenemos que calmar la situación o civilizarla, ¿no? Es decir, civilizar a los, ya sabes qué es, a los brutos, ¿no? O vamos allí porque, sabes, estamos en busca de la vida, la libertad, y cuando en realidad, ¿para qué vas allí? Los masacraremos a todos los que podamos porque vamos a robarles su té y cualquier otra cosa que podamos hacer, forzarlos a cultivar, vamos a abusar de ellos, golpearlos, asesinarlos, violarlos, robarles todo, ¿verdad? Así que incluso eso fue una discusión superficial. Era como si Donald Trump dijera, entraremos allí para ayudar a los manifestantes la próxima semana. ¿Por qué van a entrar allí? Porque tienen armas nucleares. ¿Mencioné misiles balísticos? Sí, eso también, ¿verdad? La razón por la que entramos es porque queremos derrocar su país, queremos robar su petróleo, queremos una puerta trasera a Rusia, vamos a impedir que puedan, no. Así que la realidad de todo esto es la siguiente. Como por muy profundos, filosóficamente profundos, que fueran esos argumentos, la naturaleza malevolente del Imperio Británico significaba que incluso estos eran el equivalente a un fraude. Fue un argumento puramente intelectual para encubrir la astuta y diabólica naturaleza del imperialismo británico. Eso es acertado de lleno completamente. Y esa ha sido la defensa desde que la Compañía Británica de las Indias Orientales se estableció como una fuerza dominante el Banco de Inglaterra. ¿Y de dónde surgió el Banco de Inglaterra? Bueno, en el siglo que precedió, durante el siglo XVII, de hecho comenzando ya a finales del siglo XVI, Venecia, que en aquel entonces era la potencia comercial dominante a nivel mundial, el imperio veneciano, no estaban realmente muy bien posicionados para poder gestionar un imperio de alcance global.
¿Sabes? Se encuentran, por así decirlo, en esa pequeña región geográfica que está situada entre Italia y Grecia. Y los venecianos se trasladaron a Ámsterdam y establecieron allí, en Ámsterdam, una especie de república al estilo veneciano, que en realidad no era una república en absoluto. Y en un momento dado los holandeses se trasladaron a Inglaterra, la de 1688, la Revolución Gloriosa, ellos se mudaron a Inglaterra. Hubo luchas contra eso en Inglaterra, y en Inglaterra tuvieron una historia muy interesante antes de eso, porque tenían, por un lado, a la antigua multitud Plantagenet, a Ricardo III, Ricardo II, y así sucesivamente, que básicamente estaba asesinando oligarcas. Y como consecuencia de todo aquello, se produjo el surgimiento de la Revolución de los Tudor. Henry Tudor, quien sería Enrique VII, y él estaba hasta cierto punto usando la experiencia francesa del Luis XI de la década de 1450, cuando ellos de hecho establecieron la idea de una república en Francia. Y el énfasis en Francia era la escuela de Colbert, la idea del comercio, la idea de la economía física. Y esto se integró en el sistema de los Tudor. Y hubo una guerra en su contra que incluyó a los Estuardo de Escocia, también a los franceses combatiendo a los británicos. Y recuerden que hubo una guerra de los 100 años entre Francia y Gran Bretaña. Entonces, si uno junta todo esto, ¿qué es lo que ve? Lo que surgió en cierto punto fue un acuerdo de la nobleza terrateniente de Gran Bretaña para unirse y establecer un imperio basado en la banca privada del Banco de Inglaterra y la Compañía de las Indias Orientales. ¿Y qué fue la Compañía de las Indias Orientales? Bueno, el mejor ejemplo, y hay un libro aquí sobre mi hombro acerca del legado de violencia del Imperio Británico. Piensa en lo que pasó en 1839 y luego otra vez en 1859. Hubo guerras del opio contra China. ¿De qué se trataba eso? Los británicos tenían un déficit de pagos con la India, porque a los británicos les gustaban los tés indios, les gustaban las especias, les gustaba la ropa. Pero los habitantes de la India no tenían ningún interés en adquirir los productos o bienes que los británicos les ofrecían. Y como resultado de esta situación, se generó un significativo y creciente desequilibrio en la balanza comercial. Así que la solución que encontraron fue la de adentrarse en el territorio indio para obtener grandes cantidades de opio y luego transportarlo y venderlo en China. Y abrumaron al gobierno chino de la época y obligaron a los chinos a comprar el opio. Y por supuesto el opio, una vez que te vuelves adicto, lo seguirás comprando. Así que los chinos lucharon contra los británicos en 1839 y luego otra vez en 1859. Ahora, la Segunda Guerra del Opio es importante por dos razones. Primero, que el jefe de la política exterior británica, por entonces era Lord Palmerston, uno de los líderes más deshonestos y corruptos que jamás haya existido, quien fue precisamente quien acuñó la famosa frase, no tenemos amigos permanentes, solo intereses permanentes. Palmerston estuvo involucrado en muchísimas cosas, pero una de las más destacadas fue justificar la Segunda Guerra del Opio. Y en última instancia lo que hicieron fue utilizarlo para establecer en Hong Kong una operación de carácter financiero. En Shuaqian, cuando obligaron a los chinos a prácticamente rendirse, empezaron a manejar su tráfico de drogas a nivel internacional desde Hong Kong y establecieron un banco, el Banco de Hong Kong y Shanghái, conocido como HSBC. Sabes, si vas al aeropuerto de Newark, verás todos los toldos y HSBC. Ellos tenían un sistema de contabilidad de doble entrada que ocultaba el dinero del narcotráfico, separándolo del dinero legítimo del banco. Y HSBC ha continuado siendo un banco que maneja dinero de la droga hasta el día de hoy. Ellos son multados constantemente por esto. Así que Palmerston estuvo parcialmente involucrado en la configuración de todo aquello. El otro gran asunto que Palmerston abordó fue un intento de derrocar al propio gobierno de los Estados Unidos, brindando su apoyo a la Confederación. Y Palmerston, creo que el 1 de enero de 1861, le escribió una carta a la reina Victoria y dijo: tenemos grandes perspectivas de poner fin a la rebelión americana, y esas perspectivas se encuentran en el sur, porque el sistema esclavista estaba intrínsecamente ligado a los intereses británicos.
Y para cualquiera que diga que la guerra civil fue por los derechos de los estados, sino por la esclavitud, fue por el derecho del estado a tener esclavos. Claro. Vean las constituciones de algunos de esos, de algunas de muchos de esos, cuando se secesionaron, creo que Carolina del Sur, un montón de ellos escribieron, constituciones. Y en las constituciones escribieron específicamente que se trataba de la esclavitud. Sí, y como sabes, en aquel momento los británicos estaban actuando en conjunto con los plantadores del sur, la Confederación del Sur, para intentar desmembrar los Estados Unidos. Y no creo que la gente hoy en día realmente valore o comprenda la magnitud del coraje y el liderazgo que demostró Lincoln, así como su extraordinaria habilidad para movilizar a toda la nación. Y fue, en esencia, una defensa de los principios fundamentales de la Constitución. Y es cierto que pudo haber habido personas que se alinearon con Lincoln por razones puramente comerciales o de otra índole personal. Pero si uno lee los discursos que él escribió y la poesía presente en su propio lenguaje, lo que uno percibe es a un líder que verdaderamente creía que al mejorar la calidad de su población, no por motivos raciales, sino a través de la educación, a través de principios morales, para él la producción constituía un compromiso moral. Y la idea de que se hagan mejoras internas para que todos tengan acceso a agua potable, que haya transporte, que haya energía, que haya canales. Esto era el volver a la política hamiltoniana. Y no lograron establecer un banco en los Estados Unidos, pero sí implementaron la política del greenback, que fue la mejor alternativa posible, porque el gobierno federal garantizó la moneda que se utilizaría para la construcción del ferrocarril transcontinental. Y Lincoln fue asesinado. Y el asesino, John Wilkes Booth, planeaba escapar a través de Canadá hacia Gran Bretaña. Así que, ya sabes, se puede ver con total claridad de qué se trataba Palmerston. Y a partir de ese momento, el sistema estadounidense despegó. Y las ideas de Henry Carey, quien fue uno de los principales economistas de Abraham Lincoln, fueron llevadas a Europa. Y esas ideas estuvieron detrás de la revolución de Bismarck. También impulsaron el avance en Francia y los avances en Rusia. Incluso en la restauración Meiji de Japón aplicaron el sistema americano. Y esto desató un pánico incontrolable y sin fin en la oligarquía británica. Oh no, los malos se están extendiendo y está funcionando. ¿Qué hacemos ahora? Y esa fue la planificación que llevó a toda la serie de eventos que precedieron a la Primera Guerra Mundial, las guerras de los Balcanes, la guerra ruso-japonesa, la rebelión de los jóvenes turcos en Turquía. Los británicos estaban operando en todas partes para desintegrar esto, basándose en la idea de que debían mantener a Rusia y Alemania separadas y mantener a los estadounidenses al margen. Y no fue sino hasta después de la Primera Guerra Mundial que comprendieron que probablemente debían reclutar a Estados Unidos para que formara parte de este imperio. Y eso fue precisamente lo que aconteció después de la conferencia de Versalles. Y comerciantes como los hermanos Dulles, los Harriman, fueron ellos, ya sabes, quienes decían, los británicos son pero tan cultos y tan maravillosos, y nosotros deberíamos ser exactamente como ellos. Bueno, y es interesante que hables de que HSBC fue concebido como una droga, básicamente un banco de narcotráfico, ¿verdad? No, algunas cosas nunca cambian. HSBC se convirtió en el banco de los cárteles de la droga. Las autoridades mexicanas le dijeron al CEO de la unidad de HSBC Bank PLC en México que un capo local se refirió al banco como el lugar para lavar dinero. Los fiscales estadounidenses anunciaron un acuerdo récord de 1,92 mil millones y ellos así que se dedicaron al lavado de dinero. Pero aquí está lo interesante. No sé si estás al tanto de esto. Cuando se metieron en problemas, ¿sabes a quién contrató HSBC para que viniera a ayudarlos? ¿Comey? A Jim Comey. Sí, a Jim Comey. Y luego él estaba trabajando para el Departamento de Justicia, el DOJ. Lo traen, luego él regresa, luego vuelve y luego él entra al FBI. Pues sí, claro. Bueno, quiero decir, la gente no entiende qué es el FBI. Siempre ha sido una organización criminal. Es una criminal, es efectivamente la policía secreta, es la Stasi, como quieran llamarla. Cometen asesinatos, ya saben, a Malcolm X, a King y así sucesivamente.
Yo creo que en el caso de Seth Rich hay muchísima evidencia que lo respalda. Entonces, el FBI es una organización, aquí hay algo bastante interesante. Se supone que debería ser una organización encargada de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos. Después de que Estados Unidos derrocara al gobierno de Ucrania, Jim Comey y el FBI fueron a Ucrania y abrieron esta organización llamada NABU, la Oficina Nacional Anticorrupción. ¿Qué demonios estaría haciendo el FBI en Ucrania abriendo la Oficina Nacional Anticorrupción? Y no pudieron encontrar nada, no pudieron encontrar nada sobre en torno a Hunter Biden. Tapando la corrupción era lo que hacían. Exactamente. Entonces, y si estoy contratando a alguien para dirigir el FBI y los miro, bueno, ¿qué fue lo último que hiciste? Bueno, yo era el vicepresidente, disculpe, estaba en la junta directiva de Lockheed Martin y luego fui al banco HSBC para sacarlos de un aprieto por vender, por blanqueo de dinero de drogas. Oh, ese es justo nuestro hombre. Tráiganlo como el jefe del FBI. Cuando uno analiza esto, se da cuenta de que está ante una verdadera organización criminal. Y el hecho, y aquí hay que destacar 2 puntos clave, de que trabajó con HSBC y de que estuvo en medio del Russiagate, le revela sus profundas conexiones con la City de Londres. Y bueno, la City de Londres sabía que tenían gente colocada en el gobierno de EU, John Brennan, Gina Haspel, quien más tarde se convirtió en directora de la CIA. Ella había sido enlace de la CIA con la inteligencia británica. Y ya sabes, tienes estas supuestas coincidencias. Ella estaba asignada en Londres. En el momento exacto en que el Russiagate dio comienzo, ella era la máxima responsable de la estación de la CIA en Londres, por lo que naturalmente formaba parte de la operación. Y por supuesto su amigo Sir Richard Dearlove, quien es conocido por el escándalo del fraude de las armas de destrucción masiva, al afirmar que Saddam poseía tales armas. Dearlove avaló a Christopher Steele del informe Steele, porque Steele tenía, Dearlove ya no era el jefe del MI6, pero seguía teniendo mucha influencia y aún está involucrado en varias cosas. ¿Sabes? Estos tipos y siguen adelante, pasan a distintas posiciones. Algunos van a la industria, a las cámaras de comercio, otros vuelven a la inteligencia militar, algunos van al parlamento. Y te encuentras con esta puerta giratoria de figuras corruptas para quienes el verdadero interés de la nación no es otro que la City de Londres. Eso es lo que siempre viene primero, la capital financiera y bancaria. Y eso se puede ver en cómo tratan a la gente en Inglaterra, la población. Lo primero que se recorta es el Servicio Nacional de Salud. Oh, el pueblo británico es completamente y totalmente prescindible y lo están descubriendo de la peor manera. De todos modos, muchas gracias. Harley, ¿dónde puede encontrarte y seguirte todo el mundo y todo eso? LaRoucheOrganization.com, LaRouche organization.com y el Executive Intelligence Review, donde publicamos el semanario, el EIR, es una revista en línea. Tenemos un largo historial de desenterrar esas historias que la gente realmente necesita conocer y saben, yo creo que la gente, si le echa un vistazo por unas pocas semanas al informe diario del EIR, tomará la decisión de suscribirse porque es la mejor inteligencia que se puede conseguir hoy en día. Yo diría que, según mi experiencia personal, su organización, la EIR, es la mejor fuente de investigación privada que existe en el mundo entero. Y, desafortunadamente, creo que el propio gobierno también pensó lo mismo. Por eso fue que eliminaron a Lyndon LaRouche en primer lugar. Bueno, Norman Bailey, quien fue el de Seguridad Nacional, uno de los asesores de Seguridad Nacional durante la administración Reagan, de hecho llegó a decir que el EIR es la mejor fuente de inteligencia privada que se puede encontrar. Sí, y ahora Ray McGovern, quien es una persona muy, muy conocida, Ray afirma exactamente lo mismo. Así que hemos intentado mantener un estándar que LaRouche estableció y Helga Zepp LaRouche, su viuda, está manteniendo viva esa tradición. Pues sí, definitivamente pertenezco a EIR. Me he suscrito y lo reviso todos los días y ahí está, lo que necesitas está ahí, los antecedentes están ahí, ¿sabes? Las cosas pasan y miro ahí y digo, madre mía, chicos. Y entonces empiezo a leer y encuentro una historia al respecto o me adelanto a las cosas mientras me mantengo al día con el EIR. Así que cualquiera que realmente quiera estar al tanto de un informe de inteligencia privado, el EIR es definitivamente el lugar al que ir, sí.
Y cariño, déjame solo. Lo único especial de AR es la concepción de LaRouche sobre la historia y los acontecimientos actuales, que no existe tal cosa como los acontecimientos actuales, es una continuación de un arco histórico. Y necesitas conocer las dinámicas que nos trajeron hasta este punto, quiénes están involucrados, su calidad de pensamiento, y ese es el tipo de escritura que intentamos hacer. Sí, solo para que la gente, para quienes nunca han visto el AER, les daré una idea. Es Airbud News, ahí lo tienen. Están pasando muchas cosas. Artemis 2 enviará humanos de vuelta a la órbita lunar este febrero. Rubio, hay algunas cosas sobre Irán. Aquí tenemos lo del DHS, como pueden ver. Al-Maliki, la gente necesita saber de eso. Es una historia importante. El rey Carlos, por supuesto. Sí, el primer ministro de ultramar, Mark Carney, mucha gente necesita. Es algo que tú necesitas saber. Graham Fuller falleció. Es verdad, sí. Sí, eso es realmente muy triste. Sí, y bueno, están pasando muchas cosas. Bueno, ahí lo tienes. Mira, ahí estoy yo. Pero sí, de verdad lo aprecio mucho. ¿Sabes? Trabajo mucho con ustedes y de verdad aprecio, sabes, la profundidad de conocimiento que tiene la gente de su organización y el arduo trabajo que hacen para mantener esta operación de inteligencia en marcha. Y cariño, la gente debería saber que la semana pasada intercambiamos papeles y te hice una entrevista para los informes de Sí. Muchísimas gracias. Muy bien a toda la gente. Harvey Slenger. Y por cierto, quiero dar las gracias a todos los que hacen posible que esto siga adelante. A mi gente de Patreon y PayPal, Buy Me a Coffee y a cualquiera que pueda. Agradezco enormemente a quienes pueden mantener el canal en marcha. Y claro, tengo correo postal, que es mi apartado de correos que está justo al final para la gente a la que no le gusta poner sus cosas en línea. Si quieren mandarme lo que sea, con algunas excepciones, si son de inteligencia, puede que no me guste lo que me manden. Pero aparte de eso, muchas gracias a todos, que tengan un gran día.